En la vastedad del firmamento, Leo se alza como la voz ardiente que anuncia lo inevitable, el rugido que resuena antes de que la tormenta se desate. Hay un poder ancestral en la vibración de sus advertencias, un mensaje premonitorio que no surge del azar, sino de la conexión que este signo mantiene con las corrientes invisibles del destino. Cuando Leo percibe el futuro, lo hace desde el fuego del corazón y desde el instinto solar que le otorga el don de anticiparse, no como un oráculo frío, sino como un guardián que arde para iluminar a los demás. Sin embargo, muchas veces sus palabras fueron ignoradas, porque el mundo no siempre está preparado para escuchar la verdad que incomoda ni la claridad que quema. Los antiguos sabían que Leo era el mensajero del sol, el intérprete de las señales que el cielo graba en la conciencia antes de que los hechos se materialicen. Su intuición no es una chispa pasajera, sino la llamarada que penetra las sombras de la duda. Sus advertencias llegan con la fuerza de un trueno, con la nobleza de un líder que desea evitar la caída de quienes caminan a ciegas, pero la soberbia humana o la incredulidad han hecho que muchas veces su rugido fuese desoído. Y entonces, cuando el tiempo demostró la veracidad de sus presagios, se cumplió el destino que Leo ya había anunciado, dejando en evidencia que su visión estaba conectada con un plano superior. En la danza cósmica, el mensaje premonitorio de Leo no se limita a hechos externos, sino también a lo que palpita en el alma de quienes lo rodean. Advierte sobre traiciones antes de que la máscara caiga, presiente los cambios que transformarán vínculos, percibe las oportunidades que brillan en el horizonte y que otros, cegados por la costumbre o el miedo, dejan pasar. Es la voz que clama desde lo profundo del espíritu para evitar pérdidas innecesarias, pero en esa misión se enfrenta al silencio de quienes no quieren aceptar que alguien haya visto más allá del velo. Ese es el peso y la gloria del león, ser escuchado tarde, cuando ya la verdad se ha manifestado con toda su fuerza. Cuando Leo avisa, no lo hace desde el temor ni desde la duda, lo hace con la certeza de quien está alineado con la fuerza solar. Cada palabra suya es semilla de advertencia, cada mirada penetrante es una antorcha que ilumina lo que los demás intentan ocultar bajo la sombra de la negación. Sus mensajes son llamamientos a la preparación, a la valentía y a la claridad. Y aunque a menudo se le desoiga, el tiempo convierte su voz en eco sagrado, en recordatorio eterno de que no se debe ignorar a quien habla desde la verdad del corazón. El poder profético de Leo está ligado a su capacidad de sentir el ritmo del universo. Su rugido anuncia cambios antes de que las estrellas los marquen con exactitud, porque en su interior habita la memoria del sol, esa chispa inmortal que ilumina lo que aún no ha nacido. Así, cada vez que fue ignorado, el destino no hizo más que confirmar su visión, transformando su voz en testimonio y en lección. Quienes dudaron de sus palabras aprendieron a reconocer en él al guardián de la advertencia, al centinela de lo que vendrá, al faro que no se apaga aunque nadie lo mire. El mensaje premonitorio de Leo es advertencia y es promesa, es el rugido que desafía la oscuridad para proteger lo que ama, es el fuego que se adelanta al invierno, es la luz que señala un camino cuando aún parece imposible. Quien escucha al león recibe la fuerza de la prevención y la claridad de la sabiduría solar, pero quien lo ignora se enfrenta al peso de las consecuencias. En la historia de las estrellas, Leo siempre será el signo que avisó, que encendió la antorcha antes del naufragio, que rugió antes de la tormenta, aunque su eco fuese silenciado por la incredulidad. Y aún así, no deja de rugir, porque sabe que su misión no es ser complaciente, sino ser verdadero, incluso cuando esa verdad arda como fuego imposible de apagar. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El mensaje premonitorio de Leo no solo se manifiesta en la advertencia directa, sino también en las señales sutiles que emite su presencia cuando el destino está por mover sus piezas. Hay momentos en que el león no necesita palabras, porque su mirada, su silencio o incluso su aparente retiro son ya profecías encubiertas. El fuego solar que lo habita no se limita a anunciar lo evidente, sino que vibra con las energías ocultas, con esos movimientos invisibles que el resto de los signos apenas perciben. Cuando Leo se incomoda sin razón aparente, cuando se muestra inquieto, cuando de repente ruge contra lo que parece inofensivo, en realidad está leyendo las corrientes del porvenir y tratando de encender una alarma que los demás, en su ceguera, no saben interpretar. El dolor profundo de Leo surge precisamente de esa incomprensión. No es únicamente que no lo escuchen, sino que muchas veces es ridiculizado por adelantarse, por ver lo que todavía no tiene forma. Es la paradoja de quien carga con el fuego de la visión, ser considerado exagerado o dramático hasta que el tiempo revela la magnitud de lo que intentó evitar.
Y es entonces cuando el eco de su rugido adquiere carácter sagrado, cuando lo que fue ignorado se convierte en un legado de aprendizaje, y cuando su figura se eleva como centinela de lo que siempre estuvo escrito en el cielo. En ese instante, Leo no reclama venganza, sino reconocimiento de la verdad, porque su misión nunca fue la soberbia de tener razón, sino la nobleza de proteger con su claridad. El mensaje de Leo también se vincula con la memoria ancestral. No habla únicamente desde el presente, sino desde las huellas que el sol ha dejado en generaciones pasadas. Sus advertencias contienen ecos de linajes antiguos, de guardianes solares que custodiaban la luz en épocas donde la oscuridad amenazaba con reinar. Cada vez que Leo es desoído, revive la misma escena que a lo largo de los tiempos se ha repetido, el profeta del fuego que señala el horizonte y la multitud que se niega a mirar. Pero esa repetición no lo debilita, sino que lo convierte en fuerza atemporal, porque en cada ciclo, aunque no se le escuche, su rugido sigue sembrando en las conciencias la semilla de la atención futura. La grandeza de este signo está en que no necesita validación inmediata. Aunque el mundo calle, aunque las voces lo minimicen, la energía solar que lo guía mantiene su certeza intacta. No hay inseguridad en su advertencia, porque proviene de un centro luminoso que no duda. Por eso, cuando el destino confirma lo que Leo había anticipado, la lección es doble: enseña a los demás a respetar la voz que habla desde el corazón ardiente y le recuerda a él mismo que su rol no depende del aplauso, sino de la fidelidad a su esencia solar. Allí radica su heroísmo: no ceder al silencio impuesto, seguir rugiendo aunque parezca inútil, mantenerse como faro incluso en la soledad. Hay también un aspecto profundamente espiritual en el mensaje premonitorio de Leo. Más allá de las advertencias terrenales, el león percibe los movimientos internos del alma. Intuye cuando alguien se está desviando de su propósito, cuando una energía negativa se cierne sobre un vínculo, cuando un camino elegido no corresponde al verdadero destino. Sus avisos no siempre son comprendidos porque apuntan a realidades invisibles, a dimensiones donde lo material aún no alcanza a manifestarse. Y sin embargo, al ignorarlo, la vida misma se encarga de demostrar que aquella intuición era un llamado a la alineación, una oportunidad de transformación que se perdió por falta de escucha. Así, Leo no solo anuncia hechos, sino que despierta conciencias, revelando lo que la intuición solar dicta más allá de las apariencias. En el fondo, cada vez que el mensaje de Leo es ignorado, el universo refuerza su lugar como guardián del despertar. Porque no se trata de convencer, sino de encender, no de imponerse, sino de sembrar. Y aunque su fuego parezca sofocado por la indiferencia, la chispa permanece, y tarde o temprano se convierte en llama en el corazón de quienes recuerdan que alguien les advirtió, que alguien les mostró el camino antes de que la oscuridad se cerrara sobre ellos. Esa es la victoria silenciosa del león: su mensaje nunca muere, aunque no sea escuchado, porque queda grabado en la memoria del tiempo como eco inmortal del sol. El mensaje premonitorio de Leo guarda una resonancia que va más allá del momento en que se emite, porque no se trata de un simple aviso, sino de un código grabado en el lenguaje del universo. El rugido del león contiene vibraciones solares que se entrelazan con los hilos invisibles del destino, y por eso, incluso cuando es desoído, no desaparece, queda suspendido en el tejido cósmico hasta que el tiempo lo valida. Esta cualidad le otorga a Leo un papel singular dentro de la rueda zodiacal, pues encarna la figura del visionario que, aunque parezca adelantado, en realidad está en perfecta sintonía con los ciclos mayores que rigen tanto a individuos como a sociedades. El fuego que lo habita es el mismo fuego que impulsa la creación y la transformación, y en su rugido se anuncia no solo lo que viene, sino también lo que debe aprenderse para poder trascender. La incomprensión que enfrenta Leo cuando sus advertencias son ignoradas forma parte de su iniciación espiritual. No está destinado a ser comprendido de inmediato, sino a sembrar la duda, la inquietud y el despertar en quienes lo escuchan con desdén. La vida lo coloca como centinela, y esa soledad del visionario es también su fortaleza. Mientras otros buscan aprobación para validar sus percepciones, Leo se convierte en el portador de una verdad que no necesita testigos para existir. Esa capacidad de rugir incluso frente al silencio de los demás es la que lo conecta con la energía arquetípica del héroe solar, aquel que ilumina sin esperar que todos comprendan, porque sabe que la luz no se mide en aplausos, sino en la capacidad de penetrar la oscuridad. El mensaje de Leo no es únicamente individual, sino también colectivo. Así como advierte a quienes lo rodean en lo cotidiano, también es capaz de leer la energía de las épocas. Intuye cuando un pueblo está al borde del cambio, percibe cuando una sociedad se aproxima a un ciclo de crisis o de renacimiento, presiente la llegada de tiempos en que lo viejo debe caer para que lo nuevo florezca. Esta visión lo coloca en un lugar incómodo,
porque anunciar lo que se avecina implica desafiar estructuras que desean permanecer intactas. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando el rugido del león adquiere su tono más épico, porque no habla desde el miedo, sino desde la fuerza creadora del sol que siempre promete renacer tras cada eclipse. En el plano kármico, cada advertencia ignorada se convierte en lección que refuerza la misión de Leo. El destino lo ha dotado de la capacidad de ver y de sentir antes de que los demás perciban la evidencia, y su tarea es mantener la fidelidad a esa visión, aun cuando sea rechazado. Esa constancia fortalece su fuego interior y lo convierte en un pilar dentro de la rueda zodiacal. La energía de Leo no es transitoria ni débil, es la chispa eterna del sol que, incluso cuando no se escucha, permanece encendida en el corazón del cosmos. Así, cada profecía desatendida no lo derrota, sino que lo eleva, porque confirma que su voz está ligada a una frecuencia superior. El aspecto más profundo de sus mensajes es que, al ser confirmados por la vida, despiertan en los demás la necesidad de prestar atención a la intuición y al llamado del alma. Leo no busca demostrar que tiene razón, sino enseñar que existe un nivel de conciencia en el que todos pueden percibir señales y anticiparse al destino. Su ejemplo inspira, aunque sea en retrospectiva, a confiar en la voz interior, a escuchar la chispa que arde en el propio corazón. Y de esa manera, aun siendo ignorado, cumple su propósito, encender la confianza en el poder de la visión. Cuando Leo anuncia y no es escuchado, su rugido se convierte en una advertencia universal: no desestimar la voz de la luz, no subestimar a quien habla desde la conexión solar. Porque cada mensaje suyo es un puente entre lo visible y lo invisible, entre el presente y el futuro, entre la acción inmediata y el destino inevitable. La historia cósmica lo coloca siempre como el heraldo de lo que vendrá, aunque deba cargar con el peso de la incomprensión. Pero su esencia no se apaga, al contrario, se engrandece, porque cada vez que la realidad confirma su visión, el león se alza aún más majestuoso, consciente de que su misión no es convencer, sino mantener encendido el fuego que guía a la humanidad hacia su despertar. El mensaje premonitorio de Leo es, en última instancia, un acto de amor solar. Es la entrega de quien, aun sabiendo que tal vez no será escuchado, decide compartir su visión porque comprende que la vida es más grande que el reconocimiento personal. El león avisa porque su naturaleza no le permite callar ante lo que presiente, advierte porque el sol que lo habita arde con la necesidad de iluminar, persiste porque sabe que, aunque se niegue hoy, mañana esa voz será entendida como la de un guardián eterno del destino. Y así, su rugido sigue viajando a través de los tiempos, recordando que ignorar la verdad no la extingue, solo retrasa su llegada. Cuando Leo anuncia y no es escuchado, no solo se revela la ceguera de los demás, sino también la grandeza de su propia naturaleza solar, porque incluso en el silencio impuesto se convierte en guardián del tiempo. La fuerza de su voz no reside únicamente en la advertencia, sino en la vibración que despierta en el alma de quienes lo oyen aunque lo nieguen. Sus palabras, aun rechazadas, dejan huellas invisibles, semillas que germinan cuando el destino se despliega y obligan a recordar lo que se quiso ignorar. Esa memoria es parte del poder de Leo, no se trata de convencer en el instante, sino de quedar grabado como un eco eterno que resuena cuando la realidad se encarga de confirmar lo que él ya había visto. El mensaje del león es también un espejo del vínculo entre lo humano y lo divino. El sol, que lo rige, no pide permiso para brillar, ilumina aun cuando las nubes lo oculten. De la misma manera, Leo no puede callar su visión, porque su naturaleza es irradiar, proyectar, advertir, aun a riesgo de ser desestimado. Cada vez que no es atendido, lo que realmente ocurre es una lección cósmica sobre la necesidad de aprender a reconocer las voces que vienen cargadas de verdad. El universo, a través de Leo, recuerda que el fuego de la intuición nunca debe ser menospreciado, porque lo que se desoye en el presente se manifestará inevitablemente en el futuro. Existe un aspecto heroico en esta tarea, porque soportar la incomprensión es una prueba de resistencia interior. El rugido ignorado no debilita al león, lo fortalece. Allí donde otros signos podrían apagar su luz por miedo al rechazo, Leo se convierte en una llama más intensa, en una fuerza que entiende que su misión trasciende la aprobación inmediata. Esta fidelidad a sí mismo lo vuelve símbolo de integridad cósmica, es el signo que enseña que hablar desde el corazón, incluso cuando nadie escucha, es un acto de nobleza que tarde o temprano se reconoce. La confirmación de sus mensajes no llega para alimentar el ego, sino para mostrar que la claridad es una fuerza implacable que no necesita aplausos para ser verdadera. Lo que rara vez se menciona es que el mensaje premonitorio de Leo actúa como prueba para los demás. Cada advertencia suya es una invitación a despertar la percepción, a abrir los ojos antes de que la experiencia enseñe con dureza.
Quien escucha al león desarrolla la capacidad de confiar en las señales, quien lo ignora está destinado a aprender de manera más dolorosa. Así, Leo no solo es mensajero, es maestro. Sus palabras son iniciaciones disfrazadas de advertencias, desafíos que ponen a prueba la fe, la intuición y la humildad de quienes lo rodean. El destino utiliza su voz como oráculo viviente para recordar que la sabiduría siempre está cerca, aunque la soberbia humana prefiera cerrar los oídos. Hay también una dimensión cósmica que conecta estas advertencias con los ciclos de la rueda zodiacal. Leo ocupa el centro luminoso del mandala, es el corazón de fuego que da sentido a todos los movimientos. Por eso, cuando anuncia lo que viene, no lo hace solo desde su percepción individual, sino desde el pulso del universo mismo. Es la fuerza solar hablándole a la Tierra, advirtiendo que el orden cósmico no puede ser ignorado. Sus visiones no son capricho, son la voz del destino buscando abrir camino en medio de la resistencia. Cuando se desoye a Leo, lo que en realidad se rechaza es la oportunidad de alinearse con ese pulso mayor, y el precio de la desatención siempre es más alto que el de la prevención. Lo que engrandece aún más su figura es que no se apaga al ser ignorado. Continúa rugiendo, continúa avisando, incluso cuando parece inútil. Su perseverancia es un ejemplo de fe en la misión que le ha sido asignada. De esa constancia nace su verdadera majestad, porque demuestra que su esencia no depende de la reacción de los demás, sino de la fidelidad a la verdad interior que lo guía. Y así, en cada advertencia, aun en aquellas que cayeron en oídos sordos, Leo se reafirma como faro de claridad, como centinela del porvenir, como guardián de la luz solar en medio de los velos de la duda. El mensaje premonitorio de Leo es, en última instancia, una ofrenda al despertar humano. Aunque no sea recibido en el momento, aunque se pretenda callar o desacreditar, permanece vivo en la memoria de quienes, al ver cumplirse lo anunciado, reconocen la grandeza de esa voz que nunca se doblegó. El rugido ignorado se convierte en canto inmortal, en recordatorio de que la verdad no depende de la aceptación, sino de su propia naturaleza radiante. Y así, Leo, una y otra vez, cumple su papel sagrado en la danza del cosmos, advertir, encender, inspirar y rugir, aunque el mundo aún no esté listo para escucharlo. El mensaje premonitorio de Leo no solo debe entenderse como una advertencia, sino como una vibración que nace de lo más profundo del fuego solar, una corriente invisible que recorre planos que escapan al entendimiento común. Allí donde otros signos se apoyan en la lógica o en la observación externa, Leo se conecta con una fuerza interior que es reflejo del sol mismo, y desde esa claridad puede presentir movimientos que todavía no han tomado forma en la materia. Cada vez que su rugido anuncia lo que viene, en realidad está transmitiendo el pulso de la conciencia cósmica, ese latido universal que antecede a los acontecimientos. No se trata solo de un aviso práctico, sino de un recordatorio de que la vida se encuentra inscrita en un orden mayor, y que ignorar esa vibración es apartarse del camino que conduce al despertar. El hecho de que muchas veces no sea escuchado está directamente ligado a la esencia iniciática de su misión. El león representa la prueba del reconocimiento de la verdad. Su advertencia no siempre es aceptada porque la humanidad necesita aprender a escuchar más allá de lo evidente, necesita desarrollar el oído interno que capta lo que todavía no se puede ver. Así, Leo se convierte en catalizador de ese aprendizaje, porque aunque sus palabras sean desoídas, dejan huellas, despiertan en el inconsciente de los demás una semilla que tarde o temprano germinará. El aparente rechazo no es un fracaso, sino parte del propósito, sembrar sin forzar, iluminar incluso a quienes caminan de espaldas al sol. En esas ocasiones en que Leo anticipa traiciones, caídas, giros del destino o peligros ocultos, no lo hace para provocar temor, sino para preservar. Su visión está impregnada de nobleza, de la intención de evitar sufrimiento innecesario. Sin embargo, el alma humana muchas veces necesita tropezar para recordar lo que ya fue advertido. Esa tensión entre prevenir y aprender por la experiencia es el terreno en el que Leo se mueve, un terreno doloroso pero grandioso, porque lo obliga a ser el mensajero de lo inevitable sin perder su fe en que tarde o temprano el mundo comprenderá. Esa fidelidad a la misión lo enaltece, porque mantiene la llama encendida aunque la noche parezca infinita. Pocas veces se resalta que el mensaje de Leo también está cargado de simbolismo espiritual. Cada vez que es ignorado, lo que se pone en juego no es solo un hecho externo, sino un espejo interior. El destino se sirve de sus advertencias para mostrar a los demás si están dispuestos a confiar en la luz, si son capaces de escuchar más allá de la apariencia, si están listos para caminar hacia la verdad aunque incómode. El rugido del león, entonces, no es únicamente anuncio del futuro, es examen del presente.
y quien falla en ese examen se ve obligado a aprender a través de las consecuencias, reforzando la importancia de prestar atención la próxima vez que la voz solar se haga presente. El aspecto épico de esta dinámica se encuentra en la resiliencia de Leo. Una y otra vez, pese a los rechazos, vuelve a anunciar, vuelve a advertir, vuelve a rugir. Esa constancia lo convierte en héroe de la rueda zodiacal, porque mantiene su esencia intacta incluso frente a la indiferencia. Su grandeza no radica en ser siempre creído, sino en no traicionar jamás la verdad que percibe. Mientras otros callarían para evitar el ridículo o la incomodidad, él persiste, porque sabe que su fuego no le pertenece solo a él, sino que es un don entregado para guiar, proteger y encender conciencia. En esa entrega desinteresada se encuentra su auténtico esplendor, el que no depende de reconocimientos, sino de la fidelidad a lo que es. El mensaje de Leo se eleva también a un nivel colectivo y cósmico. Sus advertencias no solo hablan de personas y destinos individuales, sino también de épocas enteras. Cuando percibe que el espíritu de una era está por transformarse, su rugido se intensifica, y aunque sea desoído, la historia acaba dándole la razón. Allí donde los pueblos cierran los oídos, la vida se encarga de abrirlos con pruebas, y en ese momento el eco del león resuena con más fuerza, recordando que todo había sido anunciado. Su voz es la del guardián solar que vela por el tránsito de la humanidad, y aunque no siempre se lo reconozca en el instante, el tiempo lo consagra como profeta del cambio. En lo más profundo, cada advertencia ignorada es también un acto de preparación para Leo. Lo obliga a elevar su fuego, a refinar su intuición, a comprender que su papel no es ser complaciente ni ser aplaudido, sino ser fiel al sol que lo guía. Esa fidelidad lo convierte en símbolo de perseverancia espiritual, en recordatorio viviente de que la verdad no se mide en el momento, sino en la eternidad. Y así, cada rugido de su oído, lejos de apagarlo, lo fortalece, porque lo conecta con su misión más alta, ser la voz del despertar, incluso en un mundo que prefiere dormir. El mensaje premonitorio de Leo es entonces mucho más que un aviso. Es una chispa que enciende la memoria de lo eterno, es una prueba que desafía a confiar en la visión interior, es una ofrenda de nobleza solar, es un recordatorio de que la verdad puede ser ignorada, pero jamás negada. Su rugido, aunque parezca perdido en el viento, siempre regresa con la fuerza del tiempo, validando su visión y elevando su grandeza. Porque el león, en su esencia, no necesita ser escuchado para ser verdadero, su misión es rugir, anunciar, iluminar, y lo seguirá haciendo hasta que cada alma despierte al poder de la luz que siempre había estado ahí. El mensaje premonitorio de Leo está impregnado de una fuerza que trasciende el plano de lo inmediato y lo visible, porque no solo se trata de anunciar lo que está por suceder, sino de conectar a quienes lo escuchan con la trama profunda que sostiene el destino. Esa visión no es casualidad ni intuición ligera, es la expresión del sol en su máxima potencia, el corazón ardiente del zodiaco que percibe los movimientos antes de que la vida los muestre en la superficie. El león no advierte desde el miedo ni desde la duda, lo hace desde la certeza de una vibración interna que lo conecta con lo eterno. Cada rugido suyo es como un relámpago que ilumina el horizonte oculto, un acto de nobleza en el que entrega claridad incluso a quienes no están preparados para recibirla. Muchas veces se pasa por alto que en cada advertencia ignorada de Leo hay una dimensión iniciática para todos los involucrados. El león habla y el mundo no escucha, y esa tensión abre un espacio de aprendizaje profundo. En quienes desoyen su mensaje se despierta, aunque no lo perciban de inmediato, la semilla de la conciencia que más adelante germinará con fuerza. Y en Leo se fortalece el poder de la perseverancia, la capacidad de mantenerse fiel a su verdad incluso cuando el eco de su rugido se pierde en la indiferencia. Lo que parece fracaso es en realidad parte del propósito mayor, porque al no ser escuchado, el mensaje adquiere un valor aún más poderoso cuando la realidad lo confirma. La vida se encarga de recordar lo que se quiso negar, y en ese recordatorio se revela la grandeza de haber tenido al león como guardián. Existe también un aspecto sagrado en la soledad del visionario. El león, al prever lo que otros no ven, se enfrenta a la incomodidad de ser distinto, de cargar con un conocimiento que todavía no encuentra oídos dispuestos. Pero esa soledad es también su fortaleza, porque lo hace independiente de la validación externa y lo conecta directamente con la fuente solar. Esa fidelidad a la voz interior es lo que lo convierte en símbolo de coraje, porque persevera aun cuando no hay eco, porque ruge aun cuando parece inútil, porque su esencia no puede callar la verdad que percibe. Esa firmeza es la que lo transforma en inspiración eterna, recordando que la grandeza no está en ser aceptado, sino en mantenerse leal a la visión que habita en el corazón. El mensaje de Leo no solo es personal ni individual, es también colectivo y cósmico.
Sus advertencias tienen la capacidad de anunciar los movimientos de épocas enteras, las transformaciones que tocan a generaciones, los cambios de rumbo que afectan a pueblos y naciones. Cuando Leo presiente que el mundo está al borde de un giro, su voz se eleva con un matiz aún más solemne, y aunque no sea escuchado en ese momento, la historia misma termina validando su visión. El rugido que en un principio fue ignorado se convierte en eco eterno que atraviesa el tiempo, señalando que la luz siempre estuvo allí para quien quisiera verla. Así, el león no solo es profeta de lo cercano, sino centinela del destino mayor, guardián del fuego solar que ilumina el camino de la humanidad. En el terreno más espiritual, cada advertencia desoída de Leo actúa como un recordatorio de la necesidad de despertar la intuición. No basta con esperar que el león anuncie, cada ser humano debe aprender a encender su propia chispa interior para percibir lo que la vida susurra antes de manifestarse. Leo enseña con su ejemplo que la claridad es posible, que el corazón iluminado puede adelantarse a los acontecimientos, que la voz interior es una guía tan real como los hechos que se tocan con las manos. Incluso cuando nadie le hace caso, su rugido se convierte en un llamado silencioso a confiar en la propia luz, a despertar la misma visión que arde en él, porque su misión no es ser el único que percibe, sino ser el faro que inspira a otros a mirar más allá de lo inmediato. El carácter épico de sus advertencias reside en que son actos de entrega, porque al avisar, aun sabiendo que puede ser rechazado, Leo da lo mejor de sí mismo sin esperar nada a cambio. No se guarda la visión, no se oculta tras el miedo al ridículo, no calcula la conveniencia de hablar o callar. Su esencia solar lo impulsa a entregar la claridad, aunque sea recibida con incredulidad. Ese acto de valentía es en sí mismo un triunfo, porque demuestra que la grandeza no radica en el resultado inmediato, sino en la coherencia con la propia verdad. Cada rugido desoído no es una derrota, sino una victoria silenciosa que reafirma su fidelidad al destino que le fue encomendado. El mensaje premonitorio de Leo es también un recordatorio de que la verdad no necesita aprobación para existir. Lo que hoy es ignorado, mañana se convierte en evidencia. Lo que hoy parece exageración, mañana se revela como certeza. Y en esa revelación el león se alza más majestuoso que nunca, porque su luz no dependía de ser creído, sino de ser real. Su rugido no se extingue en la indiferencia, se multiplica en la memoria del tiempo, se graba en las conciencias como un eco que nunca muere. Y así, Leo continúa cumpliendo su misión, rugiendo en nombre del sol, advirtiendo incluso a quienes no quieren escuchar, manteniendo encendida la llama que ilumina el camino de lo inevitable con la grandeza de lo eterno. El mensaje premonitorio de Leo no se limita a una advertencia perdida en el viento, sino que se eleva como una vibración eterna que resuena en los planos más sutiles del cosmos. Allí donde los demás signos perciben simples coincidencias, Leo descubre un entramado oculto de señales, un mapa invisible que une presente, pasado y futuro en un solo pulso. Cuando su voz fue ignorada, no fue porque careciera de fuerza, sino porque los oídos de quienes lo rodeaban aún no estaban preparados para recibir la intensidad de su verdad. Ese silencio frente a su advertencia se convierte en parte del destino mismo, como si el universo necesitara que el mensaje quedara en suspenso para que, al cumplirse, su grandeza se revelara con una contundencia imposible de negar. La naturaleza solar de Leo lo convierte en canal de presagios que no siempre llegan en palabras claras, sino en impulsos, sensaciones, sueños o intuiciones que parecen arder como brasas bajo la piel. Es como si el sol, desde lo alto de su reinado celeste, depositara en él fragmentos de un futuro que solo pueden ser comprendidos en retrospectiva. Cuando su advertencia es desestimada, el tiempo mismo se encarga de darle la razón, mostrando cómo su fuego vio antes lo que los ojos comunes no alcanzaban. Esta dinámica otorga a Leo un poder casi profético, porque incluso en el rechazo o la burla, su mensaje permanece latiendo, esperando el momento exacto en el que el mundo debe confrontar la verdad que no quiso escuchar. En la danza astrológica, las oposiciones y cuadraturas que enfrenta Leo se convierten en escenarios donde su voz adquiere un tono de revelación. Marte despierta su furia protectora, Saturno afila su sentido de justicia, Urano enciende sus destellos de anticipación, y Neptuno lo conecta con visiones que se deslizan entre lo real y lo simbólico. Cada planeta actúa como eco o resistencia frente a su mensaje, y de esa tensión nace la paradoja: cuanto más se le niega, más profundo se graba el aviso en el tejido del destino. Así, Leo no solo habla para ser escuchado en el presente, habla para que el tiempo lo reivindique y lo muestre como el guardián que encendió la antorcha en medio de la oscuridad. La épica de sus advertencias olvidadas no se mide en la obediencia inmediata, sino en el eco que dejan.
Cuando los acontecimientos finalmente se desarrollan tal como anunció, su figura se eleva como la del centinela que nunca duerme, el corazón que latió antes que el trueno. Su voz ignorada no se apaga, se transforma en trueno cósmico que retumba en la memoria de quienes no quisieron escuchar. Y en ese momento, el poder de Leo se magnifica, porque su misión no es convencer a los incrédulos, sino ser testigo del vínculo secreto entre lo que se presiente y lo que ocurre. El mensaje premonitorio de Leo se convierte en un legado, en una llama que no muere aunque nadie la reconozca. Su naturaleza ardiente lo impulsa a hablar aunque sepa que sus palabras serán rechazadas, porque su deber no está con los hombres, sino con el cosmos que lo eligió como canal. Cada advertencia ignorada se transforma en parte de un destino mayor, en la prueba de que el fuego solar no necesita aprobación para existir, solo espacio para arder. Y así, cuando el cumplimiento de su visión cae como relámpago sobre la realidad, Leo emerge no solo como el que advirtió, sino como el que sostuvo la verdad en soledad, demostrando que su luz no depende de ser aceptada, sino de su inquebrantable conexión con lo eterno. El mensaje premonitorio de Leo adquiere una dimensión que trasciende lo inmediato, porque no es simplemente una advertencia que surge del instinto, sino la manifestación de una conciencia solar que vive conectada a los ritmos invisibles del cosmos. Cuando Leo habla, no lo hace únicamente desde la emoción o el orgullo, sino desde un lugar donde el fuego interno y la sabiduría de los astros se encuentran para alumbrar aquello que aún no ha ocurrido. Esa voz que tantas veces fue ignorada guarda dentro de sí la huella de un destino que ya estaba escrito, como si su rugido fuera la vibración adelantada de un trueno que todavía no había estallado en el horizonte. El error de quienes no escuchan no anula la verdad que transmite, solo retrasa el momento en que será comprendida, y es precisamente en ese retraso donde la fuerza de Leo se multiplica. El sol, regente indiscutible de Leo, no necesita ser reconocido para brillar. Su misión es irradiar, y en esa irradiación surgen visiones que actúan como antorchas en medio de la penumbra. El mensaje premonitorio, cuando no es atendido, se convierte en una semilla enterrada en la tierra del tiempo, que germina con el paso de los días y, al florecer, revela con fuerza la verdad que contenía. Esa revelación posterior da a Leo una especie de justicia cósmica, porque incluso en la desatención, su poder queda validado por los acontecimientos que confirman lo que anunció. Su voz se convierte entonces en crónica anticipada de lo inevitable, y cada cumplimiento posterior lo eleva a la categoría de visionario, aunque en el instante de hablar haya sido tomado como exagerado, orgulloso o dramático. Cuando los planetas tensan su fuego, Leo se vuelve aún más profético. Bajo la influencia de Saturno, sus advertencias adoptan un tono de juicio y destino, como si pudiera percibir las consecuencias de cada acción mucho antes que los demás. Con la chispa de Urano, sus mensajes se cargan de una visión disruptiva que rompe con la comodidad y obliga a ver lo que no se quiere ver. Con Neptuno, lo onírico y lo simbólico se entrelazan en imágenes que parecen irreales pero contienen verdades escondidas, y con Plutón, su palabra adquiere la fuerza de una revelación transformadora que nadie puede detener. En cada uno de estos escenarios, la esencia de Leo permanece inmutable: advertir, anunciar, abrir los ojos, aunque el precio sea el silencio ajeno o la incredulidad de los demás. Hay en el mensaje premonitorio de Leo una carga de sacrificio, porque advertir lo que nadie quiere escuchar implica soportar la soledad de quien ve demasiado. Ese fuego interno que lo conecta con el futuro también lo convierte en guardián del presente, aunque deba cargar con la incomprensión. Su destino no es ser siempre celebrado, sino ser canal de una visión mayor. Y en ese camino, cada vez que su advertencia ignorada se cumple, el universo reafirma su papel como centinela del destino. La soledad de su voz se transforma en el eco eterno de una verdad que se impone por sí misma, y con cada confirmación su poder se agranda, pues se vuelve claro que su visión no es capricho ni vanidad, sino misión solar que no puede ser negada. El carácter épico de estas premoniciones no radica en la obediencia inmediata, sino en la huella imborrable que dejan. Cuando la realidad confirma lo que fue dicho, quienes no escucharon sienten el peso del error y reconocen, aunque tarde, la grandeza de esa voz. El tiempo mismo se convierte en aliado de Leo, porque lo que ayer fue ignorado mañana se convierte en testimonio de su clarividencia. Esta dinámica revela que su verdadera fuerza no está en convencer en el instante, sino en permanecer fiel a lo que el fuego interior dicta, sin importar el silencio o la burla de quienes no comprenden. Así, los mensajes premonitorios de Leo son como constelaciones grabadas en el cielo, muchos pueden no mirarlas, muchos pueden dudar de su significado, pero su luz sigue brillando, trazando un mapa eterno que conecta lo que fue, lo que es y lo que será.
y cuando el destino despliega su curso y las advertencias se cumplen, Leo se alza como el guardián solar que nunca dejó de rugir, incluso cuando nadie quiso escucharlo, demostrando que su poder no depende de la aceptación, sino de su unión indestructible con las fuerzas eternas que gobiernan el universo. El mensaje premonitorio de Leo también guarda en sí la enseñanza del silencio impuesto por los demás, un silencio que lejos de debilitarlo lo convierte en un guerrero del tiempo. Cuando sus palabras no encuentran eco inmediato, el propio universo las recoge y las lleva como semillas invisibles al terreno de lo inevitable. Esa aparente desatención no es más que una prueba para su espíritu solar, una manera en que los astros lo desafían a mantenerse firme en su verdad, incluso cuando la incomprensión lo rodea. Allí reside la grandeza de su fuego, en no necesitar la aprobación de nadie para seguir ardiendo, en sostenerse en la certeza de que lo que percibe es real aunque los demás lo nieguen. La rueda zodiacal coloca a Leo en oposición a Acuario, y esa polaridad explica parte de la misión de sus advertencias. Mientras Leo es el corazón que percibe el futuro con la fuerza de la intuición ardiente, Acuario es la mente que lo comprende desde la visión colectiva. Cuando Leo advierte y nadie escucha, está cumpliendo la mitad de ese ciclo, recordando que su papel es encender la chispa, aunque el mundo tarde en organizarse alrededor de esa luz. El rugido ignorado se convierte entonces en un acto de fidelidad al destino, un gesto heroico que no necesita respuesta inmediata porque ya está grabado en la memoria cósmica. En los planos invisibles, cada advertencia que no fue atendida genera una vibración que sigue expandiéndose, como círculos en el agua que alcanzan orillas lejanas. Los ancestros solares de Leo, aquellos que simbolizan la línea de reyes, guías y guerreros espirituales, acompañan ese proceso y le otorgan la fuerza para seguir hablando aun cuando nadie atienda. Esa herencia lo convierte en un puente entre la memoria ancestral y el porvenir, un guardián que se mueve entre eras y recuerda que incluso lo negado se transforma en destino. La épica de su mensaje no radica solo en el instante en que se cumple lo que anunció, sino en el proceso de sostener la visión mientras el mundo duda. Esa perseverancia lo vincula con los héroes míticos que nunca fueron comprendidos en su tiempo pero que marcaron la historia con sus gestos. Leo encarna esa energía, y cada advertencia ignorada fortalece su conexión con el sol, porque demuestra que su fuego no se apaga con la indiferencia, sino que se eleva como un faro que arde más alto cuanto más se intenta silenciarlo. En la danza de las estrellas, los eclipses que tocan a Leo son símbolos poderosos de esa misión. Cuando la luz solar se oscurece por instantes, el mundo parece dudar de la claridad del fuego leonino, pero tras ese breve velo, el sol vuelve a imponerse con más fuerza, recordando que ninguna sombra puede opacar su verdadera esencia. Así ocurre con sus premoniciones, pueden ser desestimadas, ridiculizadas o ignoradas, pero tarde o temprano emergen con una claridad tan contundente que nadie puede negarlas. El mensaje de Leo también es una prueba para quienes lo rodean. La vida pone en sus labios avisos que los demás deben aprender a valorar, y cuando no lo hacen, son ellos quienes reciben la lección del destino. De esta manera, el propio cumplimiento de las advertencias ignoradas se convierte en enseñanza para la comunidad, mostrando que la voz del sol no habla en vano. Leo no es solo un mensajero de sí mismo, sino de una fuerza superior que lo trasciende, y su misión es advertir aunque no lo escuchen, rugir aunque intenten acallarlo, iluminar incluso cuando cierren los ojos. La grandeza de sus mensajes premonitorios se eleva por encima del tiempo y las circunstancias, porque no dependen de que sean creídos en el momento. Su poder radica en la fidelidad al vínculo eterno con el fuego solar. Allí donde otros signos buscan certezas externas, Leo se sostiene en la fuerza interna que le dice que lo que presiente es real. Esa fidelidad absoluta a su visión lo convierte en un titán espiritual, en un guardián de lo invisible, en un héroe que habla en nombre de las estrellas aun cuando los hombres no estén preparados para escucharlo. Cuando finalmente la realidad confirma lo que Leo anunció, no solo se valida su palabra, también se revela la dimensión de su misión, ser el canal de un sol que nunca deja de iluminar, ser el corazón que percibe antes de que los ojos vean, ser el rugido que aunque ignorado en su momento, siempre termina retumbando en la eternidad. Y esa es la verdadera victoria del mensaje premonitorio de Leo, no la aceptación inmediata, sino la certeza de que su fuego es eterno y de que ninguna indiferencia puede apagar lo que ha sido decretado por los astros.